Bueno, muchas gracias. Ese es el deber ser. ¿Verdad? Si se presenta controversia entre el ingeniero responsable, pensemos que es un ingeniero responsable de la construcción y el ingeniero inspector, el ingeniero responsable de la construcción debe apelar y la apelación debe resolverla el organismo de inspección. Han habido casos en los cuales el Ministerio de Minas es el que entra a resolver esas inquietudes cuando definitivamente el ingeniero responsable de la construcción no está de acuerdo con la respuesta, con la solución dada por el organismo de inspección en este comité de apelaciones, ¿sí? Pero en la oferta de servicios que hace el organismo de inspección para cuando le están solicitando este servicio, él debe anunciarle, por norma 17020, debe anunciarle la forma de cómo se resolverán estas diferencias que se presentan a diario. Es raro definitivamente que una instalación eléctrica pase en blanco en una inspección. Si no hay una desviación documental, probablemente hay alguna desviación técnica. Luego, en estos casos, efectivamente, de antemano, bien, el responsable de la construcción o el dueño de la instalación eléctrica, que hoy legalmente por reglamento técnico son las personas que pueden contratar el servicio de inspección, ¿sí? Ellos conocen de antemano, antes de poner la orden de compra del servicio, que las diferencias técnicas asociadas al servicio se dirimen por el mismo organismo de inspección en ese proceso que se llama apelación. Permítame y complemento algo importante que se me pasó a la primera pregunta, y es lo siguiente, a la primera inquietud. El tema tiene que ver con que si en el momento en que se está ejecutando la inspección y se dispone de la declaración de cumplimiento de constructor, en donde el constructor declara bajo la gravedad de juramento que la instalación cumple con todos los requisitos técnicos y legales vigentes establecidos para calificar esta instalación eléctrica, si en ese momento el inspector podría denunciarlo. Y sí, definitivamente podría entrar a denunciarlo y podría el ingeniero responsable de la construcción verse metido en problemas legales, porque efectivamente la declaración de cumplimiento de constructor tiene una connotación de documento público y la pena, nosotros si revisamos el Código Penal, es de 8 años por cometer esa falta. ¿Qué es lo que se hace en el deber ser? En el ejercicio de la calificación de la instalación eléctrica es un ejercicio de negociación. No digo que negociar las no conformidades, la no conformidad se resuelve corrigiendo o apelando, no hay otra alternativa. Pero el tema de en qué momento el ingeniero responsable de la construcción debe entregar la declaración de cumplimiento firmada es un negocio que hace el ingeniero inspector con el responsable de la construcción. En mi concepto, para evitar problemas legales asociados al profesional ingeniero responsable de la construcción, ese documento debería de ser entregado en el momento en que la instalación eléctrica cumpla con todos los requisitos técnicos y legales que le aplican a ella. Porque de lo contrario, en el deber ser, el ingeniero responsable de la construcción podría haberse sometido a problemas legales por firmar algo bajo la gravedad de juramento que no corresponde a la realidad. Nos comenta usted, ingeniero, que la certificación de conformidad tiene una cierta connotación de documento público, para así entender. La declaración de cumplimiento de constructor, okay, digamos que en la jerga de la inspectoría lo denominan declaración de cumplimiento, autodeclaración o declaración de cumplimiento del responsable de la construcción, es un documento público firmado bajo la gravedad de juramento. Y ese documento, digamos, si se firma bajo la gravedad de juramento diciendo falsedad, ¿por qué falsedad? Porque él está declarando que la instalación eléctrica cumple con todos los requisitos técnicos y legales, y si definitivamente no corresponde eso a la realidad, efectivamente esa persona que firmó, que asumió la responsabilidad, puede verse expuesto a problemas legales por haber firmado ese documento público diciendo una falsedad. Bueno, yo aquí me un poco de la opinión, porque es un documento público. Una cosa es que el RETIE diga que la certificación sea un documento de uso público. Eso es diferente a ser un documento público. El hecho de que se firme un formato con el logo del Ministerio de Minas, República de Colombia, Ministerio de Minas,
¿Le da el carácter de documento público? Me temo que no. Y si alguien está asimilando que ese documento es un documento público, va a tener que hacer una demostración fehaciente de por qué es un documento público. Porque si es un documento público, tiene todas las connotaciones, no digo de acto administrativo, que eso es un poquito más complicado, pero es que el documento público no lo da que lo diga el RETIE o una resolución de un ministerio, de un departamento administrativo, lo da es la naturaleza del acto. Ahí me aparto un poquito de esa definición. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al otro punto que es el tema del operador de red y las solicitudes de servicio. ¿Qué pasa? Cuando se tiene la solicitud de servicio, dice el RETIE que el operador de red o el comercializador reciben la conformidad. Entiendo que debe estar refiriéndose al certificado de primera parte, al emitido bajo la gravedad del juramento, no saben jurando ante quién, ¿cierto? Y dice que el certificado, el dictamen de inspección, es un documento de el dueño que pagó por él, el documento de uso público. Y ese documento se tiene que llevar a la base de datos. ¿Qué dice el RETIE? Que el operador de red tiene que consultar esa base de datos cuando le lleven los certificados de conformidad. Sin embargo, dice el RETIE que ese certificado de conformidad que se lo tiene que entregar a cada persona, a cada propietario de la construcción, para que lo guarde, dice uno, y para que el RETIE se mete a decir que guarde ese papel cuando el comercializador y el operador de red tienen que consultar a ver si es cierto, ojo, el principio de la buena fe de la Constitución, para ver si es cierto que lo que le están entregando es válido o no. Mi pregunta es que si la instalación tiene la certificación plena, o sea, tiene la conformidad y tiene el dictamen de inspección, ok. El operador de red tiene la obligación de dar el servicio. ¿Por qué? Porque el mismo RETIE dice que los reglamentos técnicos internos de cada operador de red debieron, hace muchísimo tiempo, ajustarse que no contravengan el RETIE. Por lo tanto, si yo tengo, o el solicitante tiene la certificación plena y los reglamentos del operador de red no tienen por qué contradecir por qué el operador de red no suministra el servicio, con otros agravantes. Número uno, nos comentan, no, es que el operador de red no me recibe la solicitud del diseño. Y pregunto yo, ¿no es el operador de red frente al usuario una autoridad? Tanto así que la negativa de la prestación del servicio es sujeta de recursos de reposición y subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Así lo dice la ley 142. Luego es una autoridad que emite actos administrativos. Por lo tanto, está obligado el operador de red a recibírmelo. Si no me da el servicio, tiene que decirme la causa por la cual no me da el servicio. ¿Por qué? Porque es una negativa de la prestación del servicio. Y otra cosa, estos señores de los operadores de red, que así sean particulares, como es la mayoría de los operadores de red hoy en día, cuando actúan frente al usuario, se convierten en autoridad, son sujetos disciplinables por la Procuraduría General de la Nación, en tanto que están desarrollando por ley funciones potestades del Estado, ¿sí? Están ejerciendo no una función administrativa, están ejerciendo una función pública. Por lo tanto, quien se considere lesionado en su derecho al servicio y en últimas están perjudicando al usuario, podría acudir al organismo de control como la Procuraduría para decir, esos señores están contrariando la ley. ¿Su opinión, ingeniero? Bueno, muchas gracias.
Efectivamente, para que una instalación eléctrica sea energizada por un operador de red, el mismo reglamento técnico ha establecido cuáles son los requisitos de acuerdo a la capacidad de la instalación. Pensemos que esa instalación es una instalación de unos 15 kVA y que para esa condición se requiere certificación plena, y la certificación plena está compuesta por dos documentos, que es un dictamen de inspección expedido por un organismo acreditado por el ONAC, más una declaración de cumplimiento firmada por la persona que asumió la responsabilidad en la construcción. El artículo 2 del reglamento técnico plantea entonces que si la instalación eléctrica cumple con RETIE, debe ser energizada. Efectivamente, en muchos casos, el operador de red, en ese ejercicio de revisar el cumplimiento de los requisitos, ellos no solo revisan los requisitos documentales, sino también los técnicos. ¿Por qué? Porque hay algo que se denomina responsabilidad solidaria del operador de red hacia aquella persona vulnerable que se le va a suministrar el servicio. Pensemos que es la casa de la señora María en la vereda Mirolindo. En ese caso, el operador de red es vigilante, porque si esa instalación efectivamente puede contar con esos dos documentos. Para nadie es un secreto, y en este escenario público me atrevo a decirlo, en que en Colombia hay mucho dictamen de inspección falsificado. Y son falsificados y recibidos por los operadores de red, porque simplemente omiten algo que dice el reglamento técnico, y el reglamento técnico dice que el dictamen de inspección debe ser consultado en la página del organismo de inspección y en las páginas que el Ministerio de Minas ha establecido para tal. Entonces, hay muchos operadores de red que han omitido digamos que este contenido del reglamento, y simplemente toman la decisión de documentalmente contar, de manera atrevida, digo contar porque ni siquiera lo revisan al detalle, o se toman a la tarea de comunicarse con el organismo de inspección para verificar la veracidad de un dictamen de inspección, toman la decisión de energizar esta instalación simplemente con la revisión de los documentos. Aquellos juiciosos, en mi concepto, que se toman la tarea de ir al predio y de revisar efectivamente, inclusive aguas abajo del medidor, que son terrenos particulares, que son terrenos privados, las condiciones de esa instalación eléctrica, en mi concepto, pienso que están haciendo la tarea bien y que están yendo hacia el objetivo del reglamento técnico, que es la protección de la vida de las personas, de los equipos y de la infraestructura asociada a aquellos sitios en donde tenemos instalaciones eléctricas. Luego, pienso que sí, el operador de red está en toda la tarea, siempre y cuando él demuestre que efectivamente esa desviación puede llevar a riesgos en las personas o a los equipos o a la vivienda. Luego, decía el ingeniero Troncoso, la buena fe se presume y la mala se demuestra. En este caso aquí debe existir la demostración de cuál es la razón técnica por la cual el operador de red ha tomado la decisión de no energizar esa instalación eléctrica, inclusive contando con esos dos documentos que se llaman certificación plena. Y lo digo con conocimiento de causa de algo que he visto que sucede en el país, y es que existen dictámenes de inspección y declaraciones de cumplimiento de constructor firmadas por ingenieros, por técnicos y por tecnólogos de instalaciones eléctricas que no existen así de sencillo. Luego, si ese es el extremo de los extremos, pienso que esta tarea que hacen los operadores de red, de ir un poco más allá y de vigilar si esa instalación eléctrica sí efectivamente cumple, a pesar de que el reglamento en su contenido le da un plazo perentorio para que ellos adecúen sus especificaciones técnicas, no normas, aclaro, sino la especificación técnica del operador de red, a aquellos requisitos establecidos en el reglamento técnico. Efectivamente, esa instalación eléctrica debe ser una instalación que le dé la tranquilidad al operador de red de energizarla y de que no vayan a existir accidentes y que vaya en miras a los objetivos por los cuales se planteó el reglamento técnico, que son todo el tema de minimizar o eliminar el riesgo de accidentalidad en las instalaciones eléctricas en el país. Mira que volvemos a otra pregunta.
porque si la solicitud de servicio cuenta con la certificación plena y el operador de red, que también lo autoriza, el RETIE, se niega a suministrar el servicio porque la instalación presenta alto riesgo, que ya hablaremos después del alto riesgo, no la energiza, está casi que en la obligación de no energizarla. La pregunta es un momento, ¿qué pasa entonces con una persona que bajo la gravedad del juramento, repito, jurándole no sé a quién, y un inspector que hace un dictamen pericial, según el RETIE, que ya sabemos que no es un dictamen pericial, pero son dos personas que han dado fe de que eso está bien, y el operador de red dice, no, ¿qué sigue? Sería lo lógico que el operador de red pusiera en conocimiento de las autoridades esa falla, porque ahí hay dos personas, entiendo, diciendo que sí cumplen con el RETIE, y el operador de red va a demostrar en ese caso que no es cierta esa afirmación. Luego debe haber consecuencias. Y la otra es la de siendo funcionarios autoridad en ese momento, porque tienen delegada, en mi opinión, puede que haya otras opiniones que no, que tienen delegada no una función administrativa, sino una función pública. Después, si queda tiempo, explicamos las diferencias entre una y otra. No pueden ir más allá de lo que les dice la ley, así sea con buena intención, pero como el RETIE los autoriza, ellos tienen la obligación selectiva o de ir a mirar la red. Entonces, ¿qué pasa? El operador de red, cuando niega el servicio, ¿por qué lo niega? Tiene que decirlas, porque es una negación del servicio, tiene que decirlo. Y si no, el RETIE en sus modificaciones debe decirle al operador de red, señor, usted tiene plazo de 3, 4 días para presentar objeciones, y si no, tiene que dar el servicio, porque en últimas se está perjudicando es al usuario. Bien, ¿qué tengo que decir al respecto? Pues efectivamente, en caso de que el operador de red tome la decisión de no energizar una instalación eléctrica que cuenta con el dictamen de inspección y la declaración de cumplimiento del constructor, efectivamente debe demostrar las razones técnicas por las cuales toma esa decisión. ¿Qué habría que hacer en mi concepto objetivo? Debe hacer una evaluación de riesgo. ¿Por qué persona? En mi concepto, por una persona competente. ¿Qué persona es competente? Un ingeniero que tenga certificada la competencia para esa instalación que está en proceso de energización. Ese es el deber ser. ¿Cuál es la realidad? La realidad, hablo del operador de red más cercano que tenemos, y es que en muchas oportunidades las personas que toman la decisión de no energizar una instalación eléctrica son personas que ni siquiera cumplen con el perfil mínimo, y es que no son ingenieros, mucho menos tienen o cuentan con la certificación de las competencias. Luego, pienso que hay arbitrariedad en el ejercicio porque no hay razones técnicas, sino simplemente muchas veces entregan un formato que no hay claridad sobre la evaluación de riesgo, cuáles fueron los criterios calificados y que se tuvieron en cuenta para tomar esta decisión de no energizar, y simplemente arbitrariamente toman la decisión de no energizar. El deber ser debería contener una evaluación de riesgo, entonces, elaborada por un ingeniero electricista o electromecánico en su defecto, o de redes, como se quiera, pero una persona competente, una persona con la certificación de las competencias, que efectivamente tenga claridad sobre la calificación de los requisitos técnicos de esa instalación eléctrica, y que pueda definir el cumplimiento o el no cumplimiento de un requisito técnico asociado a la misma. Ese sería el deber ser en el ejercicio. Listo. Mira, el foro estaba programado hasta las 6:30. Creo que los señores del ministerio también nos decían que 6:30. Nosotros nos gustaría escuchar unas 3, 4 intervenciones, si nos garantizan que son cortas, de máximo 2 minutos, para saber si estas 3 escenarios que hemos intentado recoger todas las diferencias y la forma de solucionarlas, nos gustaría que nos comentaran para conocer más y con miras a proponer soluciones que ya, como hemos visto, el RETIE no las contempla, no contempla mecanismos solo para los operadores de red que hacen remodelaciones, que dice que en caso que haya discrepancia lo resuelve
un organismo de inspección, ¿cierto? Pero no más. Entonces, ustedes nos ayudan, nos permiten. Nos gustaría conocer unas opiniones, entre más cortas y concretas sean, ejemplos de cómo se presentan los problemas y cómo se pueden resolver, nos gustaría escucharlo. ¿Tenemos, Marcela, tenemos tiempo o tenemos que ya irnos? Discúlpame, yo sí, con el respeto de todos los participantes, agradezco mucho la participación, pero ya estoy retrasado en otra reunión. Entonces, sí, ya como ministerio, pues agradecemos la invitación y me gustaría extender la solicitud a la asociación, si es posible tener un banco de información de los datos de los colegas que hicieron parte de este conversatorio, porque pues inicialmente nuestra idea y mi intención y mi objetivo de participar de este conversatorio es conocerlos, saber a quién acudir cuando tenga una duda en cuanto a operadores de red, en cuanto a certificación de personas, en cuanto haya que aclarecer algunas cosas. Entonces, sí, no sé si haya la posibilidad de pronto después con la asociación de allegarnos un banco de información de los participantes y cuál es su tema en el que puede aportar. Es decir, si hay una mesa de trabajo respecto a los requisitos, no sé, tubería conduit, pues si hay participantes que puedan ser invitados, les agradeceríamos mucho esa información. De otro particular, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo. Hay muchas cosas que tratar, hay mucho que hablar, pero pues todas estas cosas nos permiten, estas reuniones nos permiten conocernos de primera mano y generar los espacios para llevar a cabo, digamos, reuniones importantes. Entonces, pues nada, les agradezco mucho y pues les pido un permiso. Muchas gracias a ti por habernos acompañado. La pregunta sigue siendo válida, Marcela. Tenemos un tiempito, la gente tiene interés en participar, que nos cuenten sus experiencias. Faltan 10 para las 7, podemos extendernos hasta las 7:10, 7:05, 7:10. Hola. Bueno, entonces le pediría el favor. Pues, sí, sería preguntarles a ellos porque no sé qué tanta disponibilidad tengan. Listo. ¿Hay algún interesado? Las 3 primeras personas que nos quieran manifestar su interés en darnos a conocer su experiencia en este tema de las controversias y la manera de resolver las controversias, incluyendo los 3 escenarios que propusimos o algunos otros que ustedes consideren que es de importancia y no lo tratamos. Muy buenas tardes para todos. Qué pena, yo voy a interrumpir un poco. Mi nombre es Cristian Camilo Soto, soy ingeniero electricista y yo participo pues también como ingeniero, pero también soy gestor de proyectos de normalización del ICONTEC. Y aprovecho este escenario que estamos más de 184 personas conectadas para hacerles una invitación a participar en los comités técnicos de normalización y los diferentes temáticas que tenemos en el ICONTEC. Es una de ellas, obviamente, es el comité de instalaciones eléctricas, en el cual trabajamos en la actualización de la NTC 2050, de Código Eléctrico Colombiano, y en el comité 147 de protección contra descargas eléctricas atmosféricas, que estamos trabajando en la actualización de la serie NTC 4552. Entonces, envío eso, esto es un proceso bastante voluntario, y es un proceso que involucra a todos. Entre más personas tengamos, más partes interesadas participen, pues mejor va a ser el reflejo de todas nuestras normas técnicas colombianas. Y además pues va a fortalecer también el reglamento técnico, tanto RETIE como RETILAB, y en ciertas formas el RETICO. Entonces, bienvenidos, y yo les voy a dejar el correo en el chat. Ya con muchos de ustedes he tenido la oportunidad de interactuar, entonces espero que tengamos una participación activa en los comités técnicos nacionales. Una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias, Cristian. Otra persona que quiere intervenir y contarnos sus experiencias en este tema de sus controversias. Bueno, mi nombre es Marco Velázquez. Sí. Soy ingeniero electricista egresado de la UIS y trabajo acá en el organismo de certificaciones o certificaciones SAS. Yo quiero hablar con respecto a lo que habló el ingeniero Guillermo, que está bien el RETIE, es una gran guía y norma, un reglamento que nos ha guiado. Es bueno que le ha dado estatus a la ingeniería, pero no estoy de acuerdo es con la parte de los esquemas, ¿sí?, de las competencias. Los esquemas me parecían que estaban muy bien y el alcance cumplía como lo tenían las universidades. Digamos que seccionar tanto los esquemas
no es viable, ¿sí? El objetivo de todo es que sea práctico, que sea un bien común para todos, porque al final tener, digamos, un director técnico como organismo con todas las competencias como las colocó ONICER, estaríamos hablando de un valor muy alto, ¿sí? Que al final se le cargaría al consumidor final. Entonces, lo que yo estoy diciendo es también para que seamos prácticos. Nosotros no vamos a decir que nos van a dar una licencia de conducción haciendo una analogía para manejar vehículos, pero es que usted puede manejar una camioneta, pero una SUV, no una SAT, o no una Pickup, sí, de Platón. No, usted le dan la licencia para que usted maneje cualquier vehículo de esas dimensiones, ¿sí? Entonces, hago referencia a eso. Es decir, el esquema me parece que no está muy bien como lo tiene UNICER. Sí está bien que ya haya un organismo y que podamos nosotros sacar las competencias, pero no de esa manera. Así no, dentro de mi experiencia, diría que no es viable. Es decir, no dejar meter como personal que sea a manera de negocio, sí, todo es un negocio y algo que sea un bien común para todos, pero no ser tan avaros en cierta manera. Muchísimas gracias por su tiempo. A ti por la intervención. ¿Alguien más nos quiere colaborar? Hernán, una cosita, Sí, una pequeña propaganda. Dale, Gonzalo. Una pequeña propaganda. Tenemos libros RETI impresos todavía en Ayeún. 45.000 pesitos cada uno. Buenas noches. Es el aviso parroquial. ¿Alguien más no quiere colaborar en la...? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Galindo. Soy ingeniero electricista y participo activamente en varios comités técnicos de ICONTEC desde el año 2005. Volviendo atrás con respecto al RETIE, el RETIE tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Dentro de las positivas es que regula el ejercicio de la profesión. Dentro de las negativas es que limita en parte el ejercicio de la profesión. Ahora que estaban hablando de qué es una certificación RETIE, entonces muchas veces se hacen en referencias normativas, más no en fundamentos técnicos. Entonces muchos inspectores niegan conformidad con RETIE es porque no cumplen con unos aportes particulares, pero no se profundiza y a veces el RETIE no lo permite y la norma no lo permite hacer ese cambio técnico que esa instalación en específico requiere. Uno no puede de manera general, o sea, no se puede poner todas las instalaciones eléctricas en un marco general porque hay algunas que tienen particularidades que impiden que ese apartado que se puso ahí se cumpla a cabalidad, pero que si tiene digámoslo así, otro camino técnicamente viable, se pueda soportar con ese fundamento técnico. Entonces, en parte, el RETIE no permite eso. Con respecto a la dinámica que está tomando la parte normativa en Colombia, el tema entre IS y la NFPA, que teníamos la NTC 2050, ¿cierto? En el país está incurriendo mucho en tomar normativa simplemente porque es internacional y ese, según lo expresaba el ingeniero Fabio Casas ahora, que es una norma que no se tiene que cambiar, no. Precisamente en estos días estábamos en unos comités debatiendo eso y se ha visto la necesidad en un tema muy concreto es las corrientes de cortocircuito del método de ISE y el método ANSI, donde en el método de ISE se iba mucho o se alejaba mucho de las realidades para las corrientes asimétricas y esto ha traído o trajo muchas implicaciones en el tema, por ejemplo, de transformadores de medida y de protección, donde hubo que hacer unas modificaciones y unos cambios. Entonces, no solamente se debe mirar la parte normativa como norma, sino que hay que analizarla a fondo, a profundidad y permitir ese criterio técnico. En parte, el RETIE impide, por ejemplo, y es otra parte negativa, la adopción o el desarrollo de nuevos equipos o de nuevas tecnologías en la infraestructura eléctrica, porque exige que para la comercialización de productos se tiene que cumplir con una norma. Entonces, en algunos comités hemos tenido problemas porque fabricantes nacionales que quieren comercializar el producto llegan a los comités queriendo hacer normas de la nada, sin datos teóricos, sin una fundamentación profunda, ¿cierto? Simplemente porque tienen
que vender un producto bajo una norma técnica, entonces eso impide el desarrollo tecnológico del país y el desarrollo tecnológico propio. Debe haber un campo dentro del RETI, dentro de la normativa, que permita ese desarrollo de esas nuevas tecnologías, obviamente bajo unas condiciones de pruebas y ensayos, donde el fabricante garantiza, donde haya un acuerdo entre fabricante y consumidor, y que el fabricante garantice que se cumplen unas características técnicas mínimas o que él cumple con unas características técnicas que pueden usar el producto y que se permita el desarrollo. Eso en cuanto al RETI. Por la otra parte, estoy en desacuerdo con la parte de algo que decían de los peritajes, ¿cierto? Dentro de las funciones y dentro de las normas del alcance de los ingenieros electricistas se le permite hacer peritajes. Ya el ingeniero tendrá que demostrar pues que tiene competencia, que tiene la experiencia en cuanto al tema en cuanto está haciendo el peritaje. Esa es una parte muy importante. El artículo 227 del Código General del Proceso también dice que cualquiera de las partes involucradas en un proceso puede aportar un dictamen pericial. Ya está en manos del juez o de la persona que dirime el conflicto, decir si lo acepta, si lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta. Con respecto también a la parte de la certificación y la parte de la UNAC, es algo muy preocupante porque sí se tiene que tener un criterio para certificar competencias, pero la idea es quién certifica esas competencias y cómo. Hemos visto, por ejemplo, con la UNAC, y es una de las quejas que hemos hecho mucho, que hay laboratorios de pruebas y ensayos acreditados que no cumplen con las condiciones de prueba y ensayos necesarias. Hay laboratorios a unas alturas, ¿cierto?, donde hay unas condiciones atmosféricas que de por sí excluyen a esos laboratorios de pruebas y ensayos para dar certificación. Como hay otros donde se nombran los certificadores con personas que no tienen la competencia. Conocimos el caso pues de la certificación de un laboratorio de alta tensión acá en la ciudad de Medellín, donde Andrés, cuando... Vamos a sintetizar el planteamiento para que ahí nos han pedido la palabra Juan Camilo Toro y Harler David Villamizar, así es de que te agradeceríamos si logras redondear el planteamiento en 30 segundos. Ok, bueno, entonces ahí hay un problema también con la parte de acreditación de la UNAC. Entonces yo creo que sí hace falta un organismo de certificación, pero ¿cuáles son las características de esa certificación? Por otra parte, entonces, como el foro es futuro y presente el RETI, ya que no está en la parte del ministerio, consideramos pues considero yo que el RETI tiene grandes falencias, tiene cosas que hay que cambiar y que hay que cambiar rápido, que generan controversia y que limitan el uso, o sea, que limitan el uso técnico de la ingeniería y que a la vez también limitan la creación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el sector eléctrico. Muchas gracias, Andrés. Juan Camilo Toro, por favor. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, buenas noches a los asistentes. Mi nombre es Juan Camilo Toro, soy de Mitsubishi Electric. He participado también, pues soy miembro del comité del ICONTEC, el comité 128 y comité 123. Particularmente quisiera intervenir pues, sobre el tema de resolución de controversias en la aplicación del RETI en cuanto a lo que tiene que ver con equipos especiales. Es el campo que mayor controversia presenta y es donde el mismo reglamento se contradice por lo menos en tres casos puntuales. Hablando de todos los equipos especiales en general, propiamente el reglamento en su tabla de productos a los que aplica, indica que las partes de estos productos, y más adelante por allá en el artículo 20, donde se desglosa cada producto qué es lo que debe cumplir, pues se indica que son las partes que alimentan equipos especiales, ¿cierto? Sin embargo, pues entre diferentes cosas que se exceptúan en el reglamento para instalaciones generales, porque se sabe que no se les puede aplicar una norma técnica de X o Y manera, se daña la excepción cuando al final llega y se dice,
excepto si hace parte de un equipo especial. Dice, tal componente no está exento del RETIE, si viene integrado de tal y tal manera, es apto y se trata de un equipo especial. Entonces, como que, venga, eso es antitécnico totalmente, es algo que ha sido motivo de discusión y que no se ha podido dilucidar, pese a hacerlo, como digo, ser técnicamente incorrecto, desde 2008, desde la versión 2008, cuando se incorporaron los equipos especiales en el RETI. Y vemos con gran preocupación, lástima, no sé si todavía quede alguien del ministerio, pero con gran preocupación, que, dado que es algo que se debe dilucidar, se envían consultas al ministerio y se reciben respuestas mixtas, tanto de parte de fabricantes, de parte de instaladores, de parte de organismos de inspección. Se han hecho diferentes consultas al respecto, hasta dónde aplica el RETI, hasta dónde llega, que si esto sí, que si esto no, y el ministerio responde efectivamente de la misma manera por los cambios en los grupos de trabajo. Hay cartas donde el ministerio dice, no, sí, son solo los carros de alimentación porque en tal artículo dice que es lo que alimenta. Hay otro donde dice, no, es que aquí dice que se exceptúa si son equipos especiales, pero entonces, claro, la norma no le puede aplicar como si fuera una parte general. En fin, entonces quería como poner eso sobre... Profe, ¿qué pasó? Sí, profe, se fue el sonido y la imagen, no se ve nada ni se escucha nada. De instalaciones eléctricas, pero diría yo, con extrema urgencia necesitamos lo que es dilucidar lo que son las incoherencias que hay en cuanto a equipos especiales que cuentan con actualizaciones importantes en lo que es la nueva versión de la NTC 2050. Y pues lastimosamente el ministerio el año pasado ratificó el RETIE tal cual, por lo que se otorgó con esa ratificación, se otorgó un tiempo de 5 años más a la luz del decreto 1595, y con mayor tristeza todavía vemos que después de un trabajo arduo en el 2018 con reuniones semanales en el Comité 128 del ICONTEC, el ministerio nos dice en junio de este año, no, tiene que ser la del 98 porque esa es la que dice por allá en el artículo X del RETIE vigente. Juan Camilo, muchas gracias. Entonces era esa la intervención. Muchas gracias, ingeniero Troncoso, y a los demás por el tiempo. Sí, Helder, David Villamizar, regálame un segundito para decirte que no solo son esas incoherencias en productos. Si ustedes miran el regulación, dice que solo será para estaciones de que representen peligro. Luego dice más adelante que toda instalación de uso final debe tener los certificados, y luego dice que solo para las en residencial, solo para las que tengan 10 kVA instalables. No sabía uno a qué atenerse. Helder David, por favor. Buenas noches, ingeniero Troncoso, y a todos los amigos, colegas de la ingeniería eléctrica, electromecánica y afines a nivel de Colombia. Bueno, mi experiencia en el RETI ha sido enriquecedora en lo profesional y en vida personal. He notado que la seguridad y confiabilidad de las instalaciones eléctricas ha mejorado en los últimos años. No obstante, hay aspectos por mejorar, donde destaco que hay que, digamos, renovar el RETIE, tener en cuenta aspectos tecnológicos de vanguardia como lo son los vehículos eléctricos, las celdas fotovoltaicas, mejor, pues eso está en la NTC 2050, y contemplar que ante la escasez de gas natural, que en los diseños se exija la proyección de tomas eléctricas para las estufas y los calentadores de agua. Otro aspecto por mejorar es precisar los requisitos de diseños. Yo me he encontrado, yo he tenido que, digamos, en mis últimos años, enfrentar proyectos donde hay diseños y la verdad, pues,
hay que hacer como más énfasis en la parte de la ingeniería de detalle. Recientemente asistí a una visita de obra y, oh sorpresa, que yo había licitado los diseños de ingeniería de detalles y luego fui a cotizar o a licitar la obra, y en la visita de obra me dijeron: señores oferentes, el contratista elegido en los primeros 8 días debe de ajustar los